Bani Seiri Lumamu Aliri Uremule. Tuyo es el cielo y la tierra de David Amaya. Quiero enseñarles cómo fue que hice el intro de esta canción. La canción sale por mi mayor. Entonces quiero compartir, demostrarles más que todo, para que aprendan cómo es que hice el intro de esta canción. Ahí prácticamente lo que estamos haciendo es, o sea, estoy usando mi, después nos vamos a re, después de re, do mayor, después de do vamos así, esos son todos los acordes que estoy usando ahí, ¿ok? Mi, después re, después do, después sí. Ok, entonces en mi mano derecha es que hago la figura. Ahora en mi mano izquierda prácticamente lo que yo hago es usar la octava de mi, si, con mi, o lo puedo hacer de esta manera también. Mi, si, mi, fa, sol. Cuando hablamos de fa, sol, estamos hablando de fa sostenido y sol sostenido. Que también se puede hacer aquí, acá. Ok. O también lo pueden manejar aquí de esta manera, así como sencillo. Ok. Y después me vengo a re. Ok, entonces lo que hago con la mano derecha es esto. Mi con si. Mi, si, si. Después sostenido. Mi, si, si. Ok. Mi, si, sol sostenido, fa sostenido y mi. Eso es lo que estoy haciendo acá. Ok, después vengo, hago esto, fa sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido. Rápido va así. Ok. Y después hago esto. Re, la. Permítame. Ok. Esto es lo que hago. Esa es la tercera parte. Primero empiezo acá. Ok. Re, do sostenido. Si. Prácticamente esto es como una pifia. Y después para ir a do. Pa, pa, pa. Estoy usando mi, fa sostenido con sol. La. Y después caigo en este acorde, que este es un do mayor, noveno, séptimo. Y después caigo a este acorde, que este es un si suspendido.
nuevo, ¿qué es esto? Estoy haciendo si, do, sostenido, re, pero lo estoy haciendo rápido para caer. Y luego la canción empieza. Aquí lo que estoy haciendo es un si con la 9 añadida, se llama este acorde. En mi mano tengo un re sostenido. Re sostenido, en mi mano derecha tengo do, fa sostenido con si. A ver, do sostenido, fa sostenido con si. Entonces este acorde se llama si con la 9 añadida. Entonces empiezo acá. Prácticamente lo que estoy haciendo ya aquí, este es un do menor sostenido séptimo. En mi mano izquierda tengo un do sostenido y aquí puedo manejar un mi. Voy a empezar de nuevo. ¿Están viendo? Do sostenido con mi. La. Pueden hacer después de un la mayor, hacer un la menor. Que digamos este acorde no lo agregué en la grabación, pero cabe ahí. Lo voy a hacer de nuevo. ¿También no? ¿Queda bien? Sigue lo mismo acorde, do con mi. Vamos para si. Pueden hacer este acorde como para preparación, la, si. Solo que cuando hago la yo uso do sostenido. Y cuando hago si uso re sostenido. O sea, prácticamente va. Después re, los mismos acordes del intro. Y después la. El único acorde que no hacemos ahí, de que está en el intro, es do. Pero el coro va así, va re, mi, re, después va la mayor. También se puede cambiar. Para variar, pues podemos hacer mi con do sostenido, con sol sostenido usando la quinta. Fa sostenido, do sostenido, entonces no es tan complicado. O sea, el asunto de la música a veces es saber cómo combinar los bajos con los acordes. Primero, a veces para saber eso uno tiene que saber la numeración de cada acorde. Digamos un ejemplo, bueno, estamos tocando en mi. Nosotros sabemos de que la primera de mi es mi, y la segunda fa sostenido, tercera sol, la cuarta la. Entonces, si estás tocando en un acorde, siempre puedes usar la primera del bajo, o si no, la tercera. Por eso es que hice esa combinación ahora, porque estoy siempre en la tercera de mi. Y después estoy usando la segunda de mi. ¿Con qué? Con el acorde mayor, que es re. Y puedo seguir usando aquí también la tercera de la, que prácticamente esta es la sexta de mi. Quinta y sexta. Entonces son trucos que más adelante pues se los voy a ir enseñando.